A ver, aquí primero hay que dividirlo en distintas partes, porque si no, a ver, ¿cómo impulsar el fútbol francés? Uno dice eso y bueno, ¿por dónde lo cogemos? Porque vienen de ser los últimos campeones del mundo. Francia tuvo un representante en la última final de Champions, el PSG, más allá de que no la ganó. Pero entonces uno decir, bueno, últimos campeones del mundo y finalistas de Champions, pues ¿cómo así que un impulso? ¿No estaría relativamente bien? Pero cuando hablamos de fútbol francés nos referimos pues sobre todo y específicamente a lo que se refiere a la Liga de Francia, la Liga 1 o la Liga A como se conoce. Nos referimos específicamente a eso porque pues de ahí es donde digamos se forja todo el fútbol francés y sale para digamos los distintos países, algo que vamos a ver más adelante. Pero entonces como digo, si vamos a decir cómo impulsamos el fútbol francés, pues primero hay que dar una especie de orden a todo el análisis que se haga. Entonces, primero, por ejemplo, si nos ponemos a ver un análisis relativamente histórico de cómo ha sido el fútbol francés a lo largo de los años. Por ejemplo, analicemos la selección francesa más allá de que no represente la liga, pero para tener un poco ese panorama un poco internacional del fútbol francés, que al final es la máxima representante en todo lo que se refiere al balompié. Entonces, si nosotros analizamos, por ejemplo, la selección francesa en los mundiales, nosotros vamos a ver que, por un lado, el ámbito general de la selección francesa en los mundiales es que ha participado en 21, no, ha habido un total de 21 mundiales que se han disputado a lo largo de la historia. De esos, ha participado en 15 de los 21 mundiales que se han organizado. Además, en las participaciones que ha tenido dentro de esos mundiales, de esas 15 6 ha salido en primera ronda. Una ha llegado y ha salido en octavos. Otra, dos más, ha salido en cuartos. Ha llegado tres veces a disputar el partido por el tercer puesto y ha llegado tres veces a la final consagrándose en dos oportunidades. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar eso, pues vamos a ver que como tal Francia, digamos, podríamos decir que tiene una positiva representación internacional por parte de la selección francesa. Pues como vemos, 15 de 21 y pues relativamente sus participaciones siempre han sido importantes referente a eso. Ahora, si nosotros vamos a la Eurocopa, vamos a ver que por una parte se han disputado un total de 15 Eurocopas y Francia ha participado en un total de 9 Eurocopas, más de la mitad. Y si nosotros nos podemos ver la participación global que ha tenido el país en las Eurocopas, vamos a ver que en dos ocasiones se fue en primera ronda, en tres ocasiones llegó únicamente hasta los cuartos de final, en una oportunidad llegó hasta la semifinal y en tres oportunidades consiguió estar en la final de la Eurocopa. Entonces, podemos ver que, obviamente, esto teniendo en cuenta que tienen distintos países, que cada país tiene su propia calidad de jugadores, su propia cantidad y todo, pues podemos ver que, como tal, Francia, más allá de esto, ha podido tener una participación, digamos, digna de algún modo en lo que se refiere al fútbol internacional, como puede ser el fútbol de selecciones, que al final es donde se reagrupa todo el fútbol del país o la élite de lo que tiene el país. Entonces, por eso lo podríamos decir que el fútbol como tal estaría bien. Pero si nosotros entramos ya a lo que viene a ser la liga francesa, vamos a ver que aquí varía un poco las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos analizar las últimas 3 décadas, las clasificaciones que ha tenido la liga, ¿sí? En términos de competitividad y cuál es la mejor liga. Entonces, nosotros vamos a ver que varía bastante el cambio, ya que por una parte, por ejemplo, si nosotros nos podemos analizar qué posición ha estado más veces, vamos a ver que la posición en la que ha estado más veces clasificada es en la séptima posición, con la cual ha estado clasificada 9 veces, seguida por el quinto puesto. Pero para ponerlo en orden, digamos, nunca ha sido clasificada como la mejor liga del mundo. Una oportunidad fue clasificada como la segunda mejor liga del mundo. 4 veces fue clasificada como la tercera. 3 veces clasificada como la cuarta. 7 veces como la quinta. 5 veces como la sexta. 9 veces como la séptima y no ha sido clasificada como la octava. Pero vemos que como tal la clasificación de la liga no es, digamos, la más positiva en lo que se refiere, pues digamos, a todo la competitividad o al menos la importancia de la liga referente a las otras en Europa, más allá de que irónicamente se le considera las ligas más importantes de las cinco grandes, como se suele decir, más allá de la
podría ser, por ejemplo, la holandesa, que podríamos decir que tiene un nivel más o menos parecido y también unas características similares en lo que se refiere a exportar jugadores y en desarrollar jugadores, que eso es muy importante que vamos a analizar más adelante. Pero ahora, ya teniendo ese panorama general de la liga, veamos ahora un poco más dentro en los diferentes equipos, las participaciones que han tenido los equipos de la liga francesa en las competiciones internacionales en los últimos años. Eh, por ejemplo, analicemos lo que se ha hecho, por ejemplo, en la Champions. Un total de 16 equipos franceses han participado alguna vez en Champions. De esos 16 equipos y de esas participaciones que han tenido, 7 veces ha conseguido llegar un equipo francés al menos a una final. ¿Sí? En 1956 Stade de Reims, en 1959 Stade de Reims otra vez. Esas dos creo con el Madrid, si mal no recuerdo. Después en el 76 con el Saint-Étienne, en el 91 con Marseille, en el 93 con Marseille, en el 2004 Mónaco y últimamente en el 2020 con el PSG. Entonces vemos que de 16 equipos, 7 veces se ha llegado a la final y pues más allá de no haberlas conseguido competir, por lo menos un equipo francés conoce lo que se refiere. Obviamente, si vamos a decir quién salió campeón y quién no, vemos que solamente de esos equipos que llegaron a la final, los cuales han sido 5 equipos distintos, solamente uno ha conseguido consagrarse campeón, que es el Olympique de Marsella, que es el único equipo francés que ha podido levantar la orejón. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar ahí un poco, empieza a cambiar la perspectiva que tenemos, porque veíamos que la selección es muy positiva, pero el nivel de la liga y el nivel de los equipos puede variar un poco. Incluso vámonos un poco más a detalle y vamos los últimos 10 años de los equipos franceses en competiciones como por ejemplo la Champions. O sea, en el 2010 había 2 equipos que clasificaron. Aquí vamos a analizar sobre todo los equipos que hayan podido pasar la fase de grupos y vamos a ver hasta qué instancia llegaron. Entonces, por ejemplo, en el 2010 clasificaron 2, el Olympique Lyon y el Girondins de Bordeaux. Y llegó, el que más largo pudo alcanzar fue el Lyon llegando a la semifinal. En el 2011, el Olympique de Lyon nuevamente y el Olympique Marseille también llega, pasa la distancia de los octavos, pero ambos quedan eliminados en la misma. Después, en el 2012, el Olympique de Marsella y el Olympique de Lyon, y el que más consigue llegar o el que más largo llega, como se pueda decir de la mejor manera, es el Olympique Marsella, que llega hasta cuartos. Aquí ninguno ha podido pasar los cuartos de final, ¿no? Llevamos 2010, 2011, 2012. Después, en el 2013, únicamente el PSG, quien llega a cuartos nuevamente. En el 2014 el PSG nuevamente, ya no vemos que son en vez de 2 equipos, ahora es uno únicamente, el PSG, que llega a cuartos de final y queda eliminado en esa instancia. En el 2016 ocurre exactamente lo mismo, el PSG eliminado en cuartos. El 2015 ya se agrega el Mónaco con esa campaña que empieza a ser mejor de el PSG y el Mónaco, ambos eliminados en cuartos. O sea, por ahora vemos que ninguno de los equipos desde el 2010 ha podido llegar a una instancia mayor que los cuartos de final. Y después en el 2017 esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque en este Mónaco, recordamos ese Mónaco de Falcao, de Mbappé, de Bernardo, de todos esos jugadores, llega a semifinales. Evidentemente el otro equipo que había clasificado también a una instancia posterior el grupo era el PSG. Entonces en 2017 PSG y Mónaco avanzan, pero el Mónaco es eliminado en semifinales. O sea, por lo menos aquí ya se rompe esa barrera de los cuartos de final. En el 2018 vuelve únicamente el PSG, esta vez eliminado en octavos de final. En el 2019 el PSG y el Olympique Lyon, ambos eliminados en octavos de final. Y finalmente el PSG y el Olympique de Lyon que avanzan, y el que es eliminado digamos más tarde es el PSG, que pues llega a la final contra el Bayern Múnich, que la termina perdiendo. Entonces vemos que en los últimos 10 años, como tal, para tener un resumen general, de esos 10 años, en 7 de ellos solamente hubo 2 equipos franceses clasificados a una instancia superior a lo que se refiere a la instancia de grupos. Después, en los últimos 4 años, eh, perdón, en los últimos 4 años hubo, bueno, contando obviamente el 2020 también. Entonces ahí tenemos los 7 años donde hubo 2 clasificados y los 4 años contando el 2020 hubo un equipo únicamente clasificado. Ahí estarían en vez de 10 años, 11 años, es grande la estadística. Y si analizamos esos 11 años, vamos a ver que en 3 oportunidades solamente llegaron hasta octavos, en 5 oportunidades llegaron hasta cuartos, en 2 oportunidades se llegó a una semifinal y en una ocasión se llegó a una final por un equipo francés. Entonces vemos que
como tal, los equipos franceses, por una parte, no es que abunden en las competiciones europeas, sobre todo la Champions en este caso, y no llegan a instancias tan avanzadas, porque como vemos, donde más se quedan es en cuartos de final, llegando únicamente 2 veces a la semifinal y una vez a la final, siendo esta la más reciente con el PSG ante el Bayern Múnich, como comentaba anteriormente. Pero ahora incluso bajamos un poco el nivel y vamos a lo que se refiere a la Europa League. En la Europa League han sido distintos equipos los que han disputado las finales, en este caso, bueno, no, distintas finales siendo 5 que han sido disputadas en el 78 por Sporting Club de Bastillas, en el 96 por Girondins de Bordeaux, en el 99 por Olympique Marseille, en el 2004 por Olympique Marseille y en el 2018 por Olympique Marseille. O sea, aquí vemos que si en la Champions el representante de Francia es el PSG, en la Europa League es el Olympique de Marseille con, pues digamos, esas 3 finales que ha podido disputar. Entonces, aquí hagamos algo parecido, veamos en los últimos 10 años cómo le ha ido a los equipos franceses y si han logrado clasificar más allá de la fase de grupos, o sea, veamos quién ha sido el que más largo ha llegado. Entonces, en el 2010 tenemos el Olympique Marseille y el Lille, que ambos llegaron hasta octavos y fueron eliminados. En el 2011 el Lille y el PSG, y el que más llega es el PSG, que es eliminado en octavos junto con el Lille. Y después en el 2012 nadie se clasifica a una fase posterior de los grupos. Bueno, recordemos que en la Europa League también están los 16avos, entonces es un poco más complicado. En este caso, como decíamos, en el 2011 el Lille es eliminado en 16avos y el PSG eliminado en octavos. En el 2012 no se clasifica nadie. En el 2013 el Girondins de Bordeaux y el Lyon llega, digamos, el Burdeos hasta los octavos, es eliminado en esa instancia, porque vemos que no avanza más de los octavos de final. Luego en el 2014 el Olympique de Lyon llega hasta los cuartos, pero es eliminado. En el 2015 el Guingamp llega a 16avos, la instancia más larga, y queda eliminado. Después en el 2016 el Olympique Marseille y el Saint-Étienne llegan hasta 16avos ambos y son eliminados. Después en el 2017 el Saint-Étienne y el Olympique Lyon, donde este último llega hasta las semifinales y es eliminado. Y en el 2018 donde el Marseille, el Lyon y el Niza, siendo esta la única ocasión en todas las competiciones europeas dentro de los últimos 11 años que se han clasificado a una instancia superior a la fase de grupos, al menos 3 equipos franceses. Eso nos deja ver un poco el nivel que tiene la liga, más o menos. Entonces, por aquí vemos que en el 2018 el Marsella llega a la final, esa final con el Atlético Madrid, que termina perdiendo, evidentemente. Y por último, luego tenemos 2 años en los que en el 2019 llega el Stade de Reims, que llega hasta octavos de final y es eliminado. Y por último tenemos en el 2020 que ningún equipo francés se clasificó después de la fase de grupo. Entonces, para tener un resumen general, tenemos primero que todo 2 años de esos 11 que hemos visto a lo largo de este conteo. 2 años en los que no se clasificó ningún equipo francés a una instancia superior a fase de grupos. Después, en 5 años, 2 equipos fueron los que se clasificaron a una instancia superior. En 3 años, un solo equipo llegó a clasificarse y solamente un año 3 equipos lograron clasificarse después de la fase de grupos. Y si vemos en qué instancias quedaron, vemos que primero están los 16avos, donde quedaron en 2 oportunidades, los octavos, que se quedaron 4 oportunidades, los cuartos una vez, semifinales una vez y final una vez. O sea que vemos que más o menos como con la Champions, los octavos y los cuartos son realmente las fases donde más le cuesta a los equipos franceses avanzar, porque ahí es donde se encuentra el mayor nivel en lo que se refiere a digamos, todo el nivel europeo futbolístico, ya cuando entran los equipos más grandes de las otras ligas, como es Italia, como es Inglaterra, como es España, como es Alemania, que también Alemania es un caso especial, como lo vimos en el anterior expediente Balder. Entonces, teniendo esto, nosotros vemos la calidad francesa de los equipos en las competiciones europeas, pero también veamos de pronto la calidad de los equipos dentro de la misma liga, sin ir al panorama internacional. ¿Por qué? Porque veamos de pronto en la liga francesa en los últimos 6 años qué equipos han tenido más presencias dentro del top 5. Así como hicimos anteriormente, como comento en el video de Balder Expediente, que vimos con los distintos equipos. Entonces veamos en la liga francesa en los últimos 6 años cuáles han sido los equipos que más presencias han tenido digamos, el top 5 final. Entonces, por una parte, pues obviamente iniciamos con el PSG con 6 apariciones. Después tenemos el Lyon con 5, el Marseille con 5, Mónaco con 4, Niza con 3, Lille con 3, Saint-Étienne con 2 y Reims con 2. O sea, vemos que en los últimos 6 años
un total de 8 equipos han podido estar en el top 5 final. Y vemos que pues evidentemente hay un gran dominio por parte sobre todo del PSG y los demás pues no han podido digamos estar los 6 años entrando en ese top 5. O sea que no hay una consistencia más allá de la que se muestra con el PSG. Y si entramos un poco más en detalle vamos a ver que el promedio de diferencia entre el primero y el último, perdón, el número 5, el promedio que separa, el promedio de puntos, evidentemente, que separa a ambos equipos, por lo general, es de alrededor de 29 puntos, siendo este el más grande o el mayor o el que tiene más diferencia con respecto a las distintas ligas en Europa. Entonces, 29 puntos de diferencia promedio entre el primero y el quinto. Pero ahora que ya vemos un poco la calidad de la liga como tal y el plano internacional y el plano local, veamos un poco cómo es la organización de la liga y en general del fútbol francés, porque si nosotros por ejemplo nos vamos a las divisiones que tiene Francia en su fútbol, vamos a notar algo y es que está bastante bien organizado. ¿Por qué? Porque primero tenemos la Ligue 1 o la Ligue 1, en la cual hay 20 equipos, esa es la primera división. Luego está la Ligue 2 con 20 equipos igualmente. Está la tercera división llamada Nacional, que tiene 18 equipos. La cuarta división, Nacional 2, con 64 equipos que se dividen en 4 grupos. Después está la Nacional 3, que vendría siendo la quinta división, que tiene 168 equipos divididos en 12 grupos regionales. Después de la sexta a la octava división son ligas regionales. Y por último, de la novena a la decimoséptima división son ligas departamentales. Entonces vemos que como tal es un sistema bastante largo que tiene una gran cantidad de equipos, pero que por lo general, pues digamos, siempre son los mismos que se ven. Un equipo que por lo general vaya de la liga, puede ser de la cuarta a la primera o a la segunda. Siempre, digamos, hay un cierto dominio, pero como tal vemos que hay un sistema de fútbol y un sistema de organización bastante definido y que la verdad es bastante grande. Ahora, continuando incluso por ese camino de la organización del torneo, veamos un poco la repartición económica. Y aquí es cuando entra de pronto los problemas que tiene la liga. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos ver la repartición económica que hay dentro de la liga. Primero vamos a ver algo y es que si nos enfocamos en los sponsors, vamos a ver que hay una ausencia de sponsors internacionales. ¿Por qué? Porque, pues digamos, como hemos visto, los equipos como tal no clasifican a instancias importantes de torneos internacionales, por lo cual no tienen ese atractivo, más allá como puede ser el PSG, el Lyon o incluso el Marseille y tal vez el Mónaco cuando estuvo en esa temporada con Kylian Mbappé, con Falcao, como nombramos anteriormente, pero como tal, en los demás equipos de la liga hay una ausencia de sponsors internacionales, por lo cual el dinero que reciben es bastante menor. Y después, pues si nosotros vemos, por lo general son únicamente los sponsors, digamos, más locales de empresas francesas o incluso más regionales, las que patrocinan los distintos equipos, por lo general esto pues deja ver una gran diferencia económica por ese lado entre los equipos grandes y los equipos chicos de algún modo. Entonces por eso vemos que hay una gran división económica. Ahora, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a las asistencias de los estadios, vamos a ver que la asistencia de los estadios son bastante bajas. ¿Por qué? Porque en la asistencia de estadios, por lo general, evidentemente teniendo en cuenta este último año con el COVID y todo lo demás, vemos que en el promedio que venía teniendo la Liga 1 o la Liga 1 es de 73% de capacidad de los asistentes, o sea, 73% de asistencia. Y nosotros podemos decir, bueno, es relativamente alto, pero si nos vamos y comparamos con otra liga, vamos a ver que por un lado la Bundesliga, la liga alemana, tiene un porcentaje de asistencia del 90%, mientras que la Premier del 95%, siendo esta la más alta, ni siquiera la liga llega a tanto porcentaje. Entonces, vemos que como tal el promedio puede ser alto, pero no es suficiente para llegar a cumplir con las expectativas de una liga, por decir, top. Entonces, ahora, viendo eso, nosotros vamos a lo que se refiere a la televisión internacional. Y es que, por ejemplo, si nosotros analizamos la TV internacional o lo que se recibía en ese momento, podemos ver que en el 2014 los principales canales que transmitían a la Ligue 1 era Bein Sports y Canal Plus, como se suele decir, y repartían un total de 752 millones. Ese era el contrato que se repartía a la liga de 752 millones de euros.
De ahí se había una repartición en la cual el primero en la clasificación de, pues, digamos, partidos, por decir, transmitidos, recibía 57.650.000 euros, mientras que el último recibía únicamente 15.750.000, o sea que hay una diferencia de más o menos 40 millones de euros entre el primero y el último, por lo cual es bastante, no preocupante, pero sí bastante curioso en ese aspecto. Sin embargo, si nosotros vemos, o por lo menos nos actualizamos incluso con las informaciones que han salido últimamente, vamos a ver que ese contrato que veíamos diciendo de Bein Sports, Canal Más, de los 752 millones de euros, va a variar. ¿Qué me refiero con esto? Pues en el 2020 hasta el 2024 se planea hacer un contrato diferente, pues intenta renovar con Bein Sports, pero se da la entrada de Media Pro y se estima que más o menos el valor del contrato sea de más o menos 1.28 billones de euros, por lo cual ahí se podría estimar que la repartición por un lado aumentaría, digamos, el valor que cada equipo recibe, y ahí tal vez exista la posibilidad de mejorar esa repartición, de la cual de ese tema hablaremos un poco más adelante. Pero viendo ese incremento que puede haber en los premios, o por lo menos la repartición de TV internacional, podemos ver que la liga sufre otro problema. Y es que si nosotros nos vamos a los pagos por impuestos que hace la liga, o por lo menos pues todos los equipos de la liga, o pues, sí, digamos la liga, pongámoslo como ente para ser más precisos, nosotros nos ponemos a ver, y por ejemplo la Ligue 1 en Francia paga el 28% de sus ingresos, los paga en impuestos. ¿Sí? Tiene que pagar el 28% de sus ingresos en impuestos para, pues, digamos, el país y todo lo demás. Sin embargo, si nosotros nos vamos a las distintas ligas, vamos a ver que por un lado la Premier League paga un total de 13% en impuestos de sus ingresos, 13% de ingresos, y si nosotros nos vamos a la liga, por ejemplo, la italiana o la española, vamos a ver que por club se paga un total de 2,5% de ingresos que estarían dirigidos hacia los impuestos, y en la española es el 1% por club que va destinado hacia los impuestos, o sea, cada club de sus ingresos paga un 1% para los impuestos del país. Entonces vemos que también ahí la liga tiene una desventaja bastante grande, obviamente esto siendo más temas legislativos, jurídicos y de toda la rama, digamos, más gubernamental, pero pues digamos es algo que también es muy característico de esta liga, que tenga un modelo económico que haga que pague la mayor cantidad de impuestos de las demás ligas. Entonces ese es otro punto más preciso, que ya se sale de las manos de lo que puede ser, por ejemplo, una organización eh, para mejorar hacia el futuro. Pero para tener una idea, dando estas distintas cifras de los sponsors, de la asistencia en los estadios, de la televisión internacional y de los pagos por impuestos, si nosotros analizamos los balances económicos de los equipos que se dieron en 2019, vamos a ver que por un lado tenemos unos balances negativos, ¿sí? De los 20 equipos de la primera división del fútbol francés, 5 poseen balances negativos. Estos, por ejemplo, los más grandes serían, el peor equipo con estos balances sería el Lille, con una pérdida de 141 millones de euros, seguido por el Marsella con 78.59 millones de euros, y seguido después por el Olympique de Bordeaux, que tiene un total de una pérdida de 21 millones de euros. Entonces por ahí podemos ver que como tal las pérdidas, por un lado tenemos dos cosas que son bastante grandes, ¿sí? Bastante grandes, superando incluso en 2 oportunidades los 50 millones. Incluso si hacemos un promedio de esos equipos, de los 5 equipos que decimos que tienen balances negativos, vamos a ver que el promedio de pérdida es de alrededor de 48 millones para los equipos que llegan a perder algún tipo de ingresos. Entonces, si nosotros vemos esos balances y tenemos en cuenta que el promedio de pérdida son 48 millones,
Y además vemos que los equipos que más, digamos, endeudados o que más balances negativos tienen son los que realmente en este último tiempo han sacado la cara por el fútbol francés en el exterior, como puede ser el Lille, que tiene el peor balance, y el Marsella, que tiene el segundo peor. Pues vamos a ver que si mis mayores representantes y mis supuestos mejores representantes en el exterior están endeudados, cómo pueden y de algún modo logran estar en el top de mi liga, pues los demás equipos cómo hacen para competir con esa cantidad o sea, es un poco paradójico lo que está ocurriendo. Incluso es más paradójico, ¿por qué? Porque si nos vamos a los balances positivos, que serían 15 clubes en total los que tienen balances positivos, al menos en 2019, vemos que el que lidera evidentemente es el PSG con 31 millones de balance positivo, seguido por el Angers con un balance positivo de 11 millones y seguido después por el Lyon, que tiene un balance positivo de 7, casi 8 millones de euros. Entonces vemos que como tal los balances negativos y los balances positivos son bastante, digamos, los negativos son mucho más grandes que los positivos, y si nosotros, por ejemplo, hacemos lo mismo que hicimos con los negativos con el promedio, vamos a ver que los balances positivos son de un promedio de 5 millones entre los 15 equipos que habíamos nombrado o que habíamos dicho anteriormente, mientras que en los balances negativos son un total de 48 millones. Entonces vemos que aquí la diferencia, los que ganan muy poco y los que pierden muchísimo dinero. Entonces esa es otra disparidad que existe en el fútbol francés, que pues digamos, como vemos diciendo, los equipos que están en balance negativo son los que al final representan al país en el exterior, mientras que los que tienen balances positivos pues realmente no tienen mayores preocupaciones internacionales, si nos referimos a esto. Y hablando de tema internacional, vamos a ver ahora en el tercer punto, como ya hemos visto, el nivel histórico con la selección inglesa con la selección francesa, la clasificación de la liga, y vimos también la calidad de la misma, ¿sí? Con los distintos equipos en competición internacionales, la clasificación del top 5 en los últimos 6 años y la organización de todo el sistema de fútbol en Francia. Ahora veamos cuáles son los aspectos más positivos que puede llegar a tener el fútbol francés. Y es que, por un lado, veamos los jugadores que más exportan o que más exportan a los distintos países, porque si nosotros analizamos esto, vamos a ver que por un lado Brasil domina, ¿sí? Con el 74% de sus jugadores estando en primeras divisiones, y este número representa un total de 1.600 jugadores, de los cuales, como decíamos, 74% juegan en primera división en alguna de sus ligas más predilectas. Después de Brasil está seguido por Francia, siendo la segunda potencia en exportación de jugadores, con 1.027 jugadores, de los cuales 74 juegan en la primera división de los países a los que llegan, ¿sí? Y después es seguido por tremendo gallo, Argentina, Inglaterra y España, de los cuales pues ya varía un poco más el número de jugadores que se llegan a exportar, además de quienes juegan en la primera división de los países en los que llegan. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar Francia, con esos 1.027 jugadores que evidentemente van aumentando a lo largo de los años, si vemos los distintos destinos a los que llegan, los predilectos serían el de Inglaterra con 91 jugadores, el de Bélgica con 75 y Luxemburgo con 71. Entonces vemos que como tal llegan a una liga importante, pero las demás no son de tanta calidad. Sí, pero eso solamente puede tomarse como algo positivo, ya que pues digamos es el segundo país que más exporta. Lo único es ver a qué países llega y qué países pues digamos reciben esos jugadores y cómo logran desarrollarse en allí donde llegan. Pero ahora, para analizar otro aspecto, si nosotros nos vamos y vemos en los campeones de las distintas ligas, ¿sí? Los campeones de las grandes ligas de Europa, si analizamos, ¿sí? Si analizamos de los equipos campeones cuántos franceses hay o han habido a lo largo de los años, vamos a ver lo siguiente, y es que si analizamos los campeones en España, desde 2015 hasta 2020, vamos a ver que los equipos campeones han tenido en un total 15 jugadores franceses. En el 2015, uno únicamente. En el 2016, uno. En el 2017, dos. En el 2003, en el 2018, 3. En el 2019, 4. Y en el 2020, 4. Esto obviamente referente a los campeones de liga de cada año y los jugadores franceses que integraban esa plantilla. Entonces, en la Liga de España vemos que es un total de 15 jugadores que han sido campeones
en la Liga Española, siendo de nacionalidad francesa. Ahora, si nosotros vamos a la Premier, vemos que varía un poco más, ya que el total es de 11 jugadores, 2 en 2015, 1 en 2016, 2 en 2017, 3 en 2018, 3 en 2019 y ninguno en el 2020. Entonces vemos que ahí baja un poco el número. Ahora, si nos vamos a la Liga Italiana, vemos que hay un total de 9 jugadores franceses campeones con sus equipos. En el 2015 son 3, en el 2016 son 2, en el 2017 son 0, en el 2018 1, en el 2019 1 y en el 2020 son 2, por lo cual vemos que el número vuelve y baja. Y si nos vamos a la Bundesliga, que es una liga, como decimos, más destinada al forjamiento y a la exposición como tal hacia el mundo de los demás jugadores, incluso los alemanes, que también se podría decir que es una liga más de desarrollo de jugadores, excepción del Bayern, evidentemente. Pero si analizamos, la Bundesliga cuenta con un total de 16 jugadores franceses que han sido campeones con el Bayern, básicamente. En el 2015 1, en el 2016 2, en el 2017 2, en el 2018 3, en el 2019 3 y en el 2020 son 5 los jugadores franceses que consiguieron salir campeones con el Bayern. Entonces vemos que un total de 16 jugadores, pero si nos vamos a las ligas que son puramente competitivas, ¿sí? Como pueden ser las 3 principales, la española, la inglesa y la italiana, vemos que el número de jugadores va bajando cada vez que cambiamos de liga, a excepción de la Bundes, que como nombramos anteriormente es una liga más de desarrollo y próxima venta de jugadores hacia el exterior. Y bueno, si vamos a analizar la Liga A, pues básicamente solamente sería decir el PSG, a excepción de pronto el Mónaco, pero pues el número es bastante alto. En el 2015, 14 jugadores franceses, en el 2016, 16 jugadores franceses, en el 2017, 14 jugadores franceses, en el 2018, 15 jugadores franceses, en el 2014, en el 2019, 14 jugadores y en el 2020, 11 jugadores consiguieron salir campeones en la Champions. Entonces, pero si nosotros nos podemos analizar, vemos que también el número ha bajado, ya que por una parte no es que todos los jugadores de los equipos campeones sean franceses, ya que como vemos la máxima cantidad de jugadores franceses campeones en un año fue de 16, mientras que la peor fue, bueno, la peor o la más baja fue de 11, siendo esta la más reciente. Entonces ahí nos podríamos preguntar, bueno, ¿es tan necesario tener un jugador francés para ganar la liga en la liga francesa? O sea, ahí podríamos decir, porque por ejemplo el PSG ahora es un país, iba a decir, es un equipo que se ha internacionalizado de algún modo y ha conseguido, digamos, ganar importancia gracias a los distintos fichajes. Por ejemplo, si vemos las figuras, está evidente Mbappé, pero vemos que también está Keylor, está Neymar, está Paredes, está el mismo Berratti y así podemos continuar y seguir. Por ejemplo, hace un tiempo Zlatan siendo sueco, incluso Cavani siendo argentino. Entonces vemos que como tal las figuras del PSG no necesariamente son los franceses, siendo el PSG, como digo, el representante de Francia en el exterior. Entonces vemos que también ahí hay un poco una paradoja. Pero ahora, después de haber analizado, como decimos, la parte histórica, la calidad de la liga, la organización de la liga y de las divisiones del fútbol francés, y lo que más o menos tiene positivo, lo más característico en lo que se refiere a los jugadores franceses en el exterior, en su exportación, ¿qué podemos hacer para más o menos mejorar la liga? O al menos desde mi punto de vista. Bueno, primero que todo, podríamos basarnos desde el punto de que un rey caído es lo más atractivo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, como hemos visto a lo largo de los años, el PSG ha sido el que ha sido más, buena redundancia, pero ha sido el que ha obtenido más veces el campeonato de la liga francesa y en general el dominio del fútbol francés en la localía. Entonces, algo que se puede hacer e incluso que se hace medianamente en la liga italiana es promocionar la liga mediante un sistema de todos contra el PSG. ¿A qué me refiero con esto? En Italia se hace que, por ejemplo, en esta temporada la Juve no parece tan candidata al título como los anteriores. Entonces la liga italiana se prende de eso para darle promoción y mostrar al Milan, mostrar al Atalanta, mostrar al Inter, mostrar al Napoli. Y pues eso se lo ayuda al rendimiento de los distintos equipos. Y es algo que está ocurriendo un poco parecido pero no idéntico en Francia, ya que el PSG no viene en su mejor modo,
sigue siendo el primero, pero los demás equipos están bastante juntos, no como años anteriores. Entonces se podría promocionar a la liga francesa como todos contra el PSG o como el año en el que el PSG puede dejar de ser campeón, ya que incluso si recordamos, cuando el Mónaco gana la liga francesa, en ese año la liga francesa fue bastante más mediática de lo que venía siendo en los anteriores y lo que fue posteriormente después de esa victoria externa, podríamos decir, del Mónaco. Entonces, y además, si nosotros nos ponemos a analizar los distintos contendientes, puede ser el Lyon, el Lille, el Rennes, el Marseille e incluso el mismo Mónaco que hace poco le remonta el partido al PSG y pues también le da cierto atractivo. Entonces por eso el primer punto sería darle una perspectiva a la liga de que puede ser esta la vez en la que el PSG, digamos, caiga. Otra manera es, por una parte, mejorando evidentemente la división económica en los países, mejorar los ingresos de la liga, porque al final esto, más allá de mejorar el nivel de la liga, va también mejorar la calidad de los equipos que pueden llegar a competir internacionalmente, que es al final lo que se desea, ya que al competir internacional y ganar una Champions, ganar un torneo internacional, te da más visualización con referente a otros públicos que al final son atraídos hacia tu producto como es una liga. Entonces, aquí sería mejorar la división económica de los premios y de la repartición en general de la economía, además de algún modo mejorar esos balances que veíamos anteriormente de los equipos que pues realmente son los que representan al país en el exterior para que como tal tengan una base en la cual soportarse para, digamos, tener procesos más largos y de mayor calidad. Entonces sería, como venimos diciendo, promocionar a la liga desde el aspecto de que el PSG puede perder su título, el concepto de el rey caído y el mejorar los ingresos de la liga frente a los equipos en lo que se refiere a la división económica. Después, se puede también cambiar la postura de exportación. ¿A qué se refiere con esto? Que en Francia los jugadores que son exportaciones son relativamente jóvenes, bastante jóvenes, y por lo general terminan explotando en otros lados que, pues, digamos, no son liga francesa. Un ejemplo contrario a esto es precisamente Kylian Mbappé, que más allá de tener 21 años y ser ya una figura medianamente mundial, ha decidido quedarse. Sin embargo, esto no ocurre con otros ejemplos, ya que podemos ver Lacazette en su momento, podemos ver a Fekir jugando en el Betis, podemos ver a los distintos jugadores, por ejemplo, Nicolás Pepe en el Arsenal, son jugadores que como tal no tuvieron una madurez en el fútbol francés, pero que sin embargo, por la cantidad de dinero que se vendían, digamos, fueron eh, sacados desde la liga hacia el exterior para, digamos, solventar incluso esos balances que veíamos anteriormente, por ejemplo, el Lille con su balance negativo de más de 140 millones de euros. Entonces, por ese lado también se puede cambiar esa postura de exportación, intentando de que los jugadores se vayan un poco más tardíamente, sin ser necesariamente viejos, pero que en vez de irse 21 22 años puedan irse 23 24 25 años a explotar ya con un inicio de explotación, o cómo puede decirse esto de la mejor manera, que comiencen a despuntar en el fútbol francés de verdadera manera, que puedan tener un rodaje internacional y ya luego si se necesita o no, se exportan ya con una edad un poco más madura en ese aspecto. Y por otro lado también algo que podría ayudar a la liga es exportar a jugadores, perdón, importar jugadores. ¿Sí? Significa, por ejemplo, lo que hace el PSG trayendo distintos jugadores de distintos países, ya que esos jugadores serían evidentemente seguidos por esos públicos de su distinto país, por lo cual se podrían atraer ojos de distintas personas y distintos espectadores hacia la liga. Entonces, esas serían, digamos, las distintas maneras de las cuales se podría tal vez mejorar el tamaño o la competitividad de la liga francesa. Recordamos el concepto del recaído, todos contra el PSG, mejorar los ingresos de la liga y la división económica, además de cambiar su postura de exportación y empezar a importar jugadores de otros países para atraer públicos extranjeros. Entonces, esa sería tal vez una de las maneras en la cual se puede mejorar la calidad y la visualización en general de la liga francesa.